4:08. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Estamos con el doctor Fernando Villafuerte, para quienes recién están en nuestra sintonía, y con él vamos a hablar sobre el testamento. Un placer que vuelva a estar con nosotros. Gracias por invitarme nuevamente a participar de este programa tan lindo donde nos permites hablar con la gente, comunicar sobre algunos aspectos de la vida civil tan importantes como son el tema del testamento y la muerte, ¿no? Porque en la vida civil todos pensamos en el nacimiento, pensamos en el matrimonio, pensamos en los hijos, pero ineludiblemente también está el tema de la muerte. Sí, exactamente. ¿Se aplica mucho la figura del testamento en nuestro medio, o es que siempre estamos ante una situación en la que fallece la persona y es allí donde recién la familia tiene que declarar todo lo que esta persona está dejando? Mira, tradicionalmente la figura del testamento en el sistema jurídico romanístico al que pertenece nuestra legislación boliviana, se aplicaba siempre el testamento. Era muy raro que en la antigüedad la gente falleciera sin testamento. De hecho, hasta se veía mal, digamos, que una persona no haya previsto la situación de sus bienes que iba a tener una vez que él deje de existir. Pero hoy por hoy el testamento prácticamente ha perdido usanza, tal vez por comodidad, tal vez por temor de los padres a tener conflictos con sus hijos, con otras personas. Y lastimosamente, bueno, más allá de que García Meza dijo en algún momento, deben andar ya con el testamento en mano al estilo de Justiniano, que les obligaba cada 10 años a actualizar su testamento. Claro, Luis Arce Gómez en realidad, ¿no? El ex ministro del Interior. Exacto, Luis Arce Gómez, él era el que nos decía, hay que andar con el testamento bajo el brazo. Hoy por hoy el testamento realmente ya ha quedado un poquitito olvidado, pero hay mucha gente que sí hace este acto de última voluntad, se dice, como tú decías, porque si hacemos un nuevo testamento, este queda automáticamente revocado. Entonces el testamento es, como decías, un acto de última voluntad, porque si hacemos un nuevo testamento, el testamento que habíamos dictado antes queda automáticamente revocado. Cuando una persona fallece, se puede abrir la herencia de dos formas: una ab intestato, que es el caso de que no haya dejado testamento, y la otra que sería la que aparece como regular en la ley, que sería que ha dejado testamento. Si no ha dejado testamento, nos aproximamos a un notario y aceptamos la herencia. Bueno, tenemos el derecho de opción que reconoce el código. El derecho de opción nos dice que podemos rechazar la herencia, aceptar la herencia o aceptarla bajo el beneficio de inventario. A ver, doctor, aquí tengo una consulta. Sí. Cuando se trata de bienes, hay porcentajes. Correcto. Porcentajes respecto a quiénes son los titulares de una casa, por ejemplo, ¿no? Correcto. Fallece el papá. Esa casa evidentemente le corresponde a la mamá. Pero la mitad que pertenecía al papá, el Estado reconoce en partes iguales entre los hijos y el cónyuge. Correcto. ¿No? ¿Qué pasa si la voluntad de esta persona no es esa? Y más al contrario, se le dejó todo al mayordomo. Claro, esta es la figura tradicional que estamos pensando y que creo que todos... Pero ¿qué pasa si el papá no era papá y no tenía hijos? ¿Quiénes heredan? Ahí estamos. Ese es otro ejemplo. Heredan los papás. Pero se le puede heredar a un quinto. Claro, ¿Sí? Efectivamente se puede. El papá, a través del testamento, puede disponer de una quinta parte de su herencia sin afectar la legítima de sus hijos. Si es que se tratara de hijos, ¿no? Efectivamente, perfecto. como tú decías, la esposa no es que va a heredar el 50%, ella ya es propietaria del 50% de los bienes que se han adquirido durante el matrimonio, porque esos bienes son gananciales. Exacto. Pero si el esposo fallece, simplemente se abre la herencia de ese 50% que le pertenecía al esposo, y el esposo la esposa junto con los hijos van a heredar en partes iguales ese 50%. O sea que nadie, en este caso, nadie puede dar en herencia aquello que no le pertenece. Es una obviedad lo que estoy diciendo, pero es un principio. Es un principio de derecho muy antiguo, que nadie puede disponer de aquello que no tiene derecho. Perfecto. ¿No? O sea que no le puedo dejar a mi perro, digamos. Como a veces hacen las grandes, escuchamos historias que son descabelladas. En el derecho anglosajón el testamento está muy vigente, y precisamente porque en Inglaterra, en los Estados Unidos, en muchos estados, no existe un límite del porcentaje que puede disponer el padre. No existe, el padre no necesita desheredar a sus hijos para emitir un testamento
o desheredarlos en el testamento para beneficiar a cualquier persona, ¿no? Como el típico caso del mayordomo, o en el caso de los aristogatos, los gatitos, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, esta figura es muy frecuente y hay fideicomisos que se hacen al fallecimiento de la persona que se parecen en algo a lo que nosotros conoceríamos como la herencia yacente. En Bolivia no se puede hacer un acto de última voluntad a favor de los animales, porque aunque los animales hoy por hoy han resultado siendo sujetos de derecho, te comento, sí, son sujetos de derecho porque gozan de algunos derechos, no tienen el derecho de heredar. Claro. Al igual que las cosas. Claro, obviamente. Es importante aclarar aquello porque suena broma de mal gusto, ¿no? Pero claro. Deben haber personas que no quieren dejarle absolutamente nada a nadie de su familia, de repente fueron muy malos en vida, ¿no? Entonces prefiere dejarle a quien le fue fiel toda su vida. Y yo sé que son hasta historias periodísticas muy locas, pero qué bueno saber que en nuestro estado no se las aplica, no se las puede aplicar y se garantizan los derechos de, valga la redundancia, de los derechohabientes, ¿verdad? Hay efectivamente personas, Daniel, que no tienen papás, no tienen hermanos. Hay que distinguir dos clases de herederos. Claro. Hay que distinguir los que llamamos herederos forzosos, que realmente no son forzosos porque en nuestra legislación, en la antigua Roma eran forzosos. El que se lo declaraba heredero forzoso realmente no podía rechazar la herencia. O aceptaba y podía ser infame porque si recibía muchas deudas se lo iba a declarar infame y hasta podía ser muerto y dividido su cuerpo entre tantos acreedores como habían. Pero en la actualidad estos herederos forzosos ya no son realmente forzosos y los llamamos forzosos a los hijos en sentido de que no pueden ser excluidos en el testamento, no pueden ser excluidos de la herencia a no ser que haya una causal de indignidad. Una causal de indignidad que debe estar señalada en el testamento, y el hecho de que estén señalados en el testamento los obliga a los otros herederos a iniciar un juicio después de que ha fallecido el decuyus, le llamamos, para desheredar a esa persona y que sea excluida de la herencia. ¿Cuáles pueden ser causales de indignidad justificadas y reconocidas por ley? El caso típico es la tentativa de homicidio, ¿no? Al decuyus, que hayan me quiso matar y por eso lo excluye. El caso de que haya tenido relaciones amorosas, digamos, con su pareja, el hijo, la hija, que puede haber sido, y eso le haya molestado enormemente al papá, es una causal de... El hecho de que lo haya difamado, haya hablado mal de él, que le haya intentado hacer un juicio sin tener una justificación. Todo aquello es un argumento suficiente para la ley, claro, para aceptar esa exclusión de esta persona del testamento. Sí, pero en la realidad nos encontramos con papás que quieren desheredarlo al hijo porque el hijo era muy borrachito, tomaba unos tragos y que se gastaba el dinero de la casa, o que no quieren, bueno, mire, doctor, quiero hacer un testamento, pero este hijo lo quiero excluir porque realmente no ha salido profesional, mis otros hijos son profesionales, sé que el dinero que les voy a dejar realmente los van a invertir bien, pero a este lo quiero castigar, y la ley no permite hacer eso. Claro. Pero cuando los papás se ponen a testar, se ponen en esa situación, o puede ocurrir exactamente lo contrario, ¿no? Estos otros hijos realmente han recibido mucho en la vida, han sido profesionales excelentes, y no les quiero dejar nada. Ellos ya, ¿para qué les voy a dejar? Es aumentarle un pelo más al gato. En cambio, este otro hijo, al que no le ha ido tan bien en la vida, más bien lo quiero colaborar, lo quiero ayudar, y a él le voy a dejar todo, doctor, hágame un testamento así. Claro. Esas cosas son un poco difíciles de hacer, pero realmente se pueden tal vez flexibilizar, ¿no? Bien. En el primer programa que hemos tenido la oportunidad de conversar, hablábamos de las deudas que se heredan, cuáles se aceptan, cuáles no. Esto me parece importante porque aquí un oyente nos pregunta y nos dice, las cuentas que tengan nuestros papás en el banco, ¿eso se las hereda? ¿Ese dinero se divide? ¿Ese dinero se recibe? ¿O ese dinero se congela, por una parte? Y yo añado lo que viene con todo aquello, si de finanzas se trata. Cuando mi padre, mi señor padre falleció, por ejemplo, me preguntaron sobre acciones, me preguntaron sobre deudas o créditos bancarios pendientes, me preguntaron sobre cajas de ahorro que él haya registrado, y cualquier otro movimiento financiero que haya existido a su nombre en el transcurso de los últimos meses. ¿Eso también se hereda? Y si es así, ¿cómo, por favor?
Bueno, el patrimonio, como estabas diciendo, Daniel, está formado por activos y pasivos, ¿no? El caso de una cuenta corriente, una caja de ahorros, obviamente se entiende que es un activo, no es un pasivo, no es una deuda, Claro. ¿no? Obviamente, simplemente se va con la aceptación de la herencia al banco, se tiene que llevar, eso sí, el certificado de descendencia para demostrar quiénes son los hijos que ha dejado, porque los hijos no están obligados a aceptar la herencia en conjunto. Puede hacerlo cada uno por separado, pueden tener problemas entre ellos, pero eso no impide de que se acepte la herencia. Cada hijo va por separado y puede ir al banco a cobrar la cuota parte que le corresponde sobre esa cuenta bancaria, esa caja de ahorro. También me mencionabas, ¿qué pasa con la tarjeta de crédito? Bueno, con la tarjeta, es una deuda. Claro, con la tarjeta de crédito, con el préstamo hipotecario. ¿Qué es lo que pasa? Que el banco ha tomado ya la previsión de que podamos fallecer antes de pagar la deuda. Y lo que nos ha obligado el banco es a realizar un contrato de seguro de vida, ¿no? En el caso de que yo fallezca, el banco va a cobrar el monto que está en ese seguro, del seguro, okay. del seguro, que equivale exactamente a la deuda que se tiene con el banco. Entonces la deuda se extingue y la deuda queda extinguida porque el seguro le va a pagar la deuda en lugar de la persona que afecta. Y obviamente los herederos quedan libres de pagar esta deuda bancaria. Y el bien queda para la familia, en este caso. Claro, si el bien estaba hipotecado, es decir, la deuda era una deuda garantizada con un inmueble, lo que corresponde es una vez que se haya pagado, porque las aseguradoras se toman el tiempo, tampoco es que uno fallece y que pagan inmediatamente. Me imagino que sí. Tienen que además verificar un montón de elementos importantes, de que no haya sido suicidio. Claro. Si es un crédito de consumo, o si es un crédito vehicular, o es un crédito hipotecario, pero en este sentido a veces es inmobiliario y el propio inmueble es la hipoteca. En esos casos se aplica la figura que usted me dice. En todos los casos el banco, desde hace ya unos 10, 15 años, tal vez 20 años, que el banco ya viene para cualquier préstamo, hagamos un préstamo como de consumo de hasta $2,000, o podemos hacer un préstamo de $200,000, pagamos un monto aparte que es para cubrir la prima, que se pagaría en el caso de contratar un seguro de vida. Y esta prima se paga a una tercera persona, que es la aseguradora, quien se obliga a pagar. Y cada año hay que actualizar. Ahora, la familia puede ponerse de acuerdo en muchas cosas si es que no hay testamento. Correcto. ¿No? Pueden hablar entre los miembros que quedan, ¿no? Y definir qué va a pasar con los bienes que deja la persona que se fue. Exacto. Pero cuando hay testamento, cuando ahí realmente se dispone qué va a pasar con la acción de la telefónica, qué va a pasar con la acción de un centro de diversión, llámese club, lo que sea, ¿qué garantiza? Ya. O quién asume, hay un apoderado, para que la familia no se pelee por el testamento, ¿no? Sí. O sea, me imagino que puede pasar. Un tema excelente que hay que tocar es que hay que diferenciar lo que son los herederos de lo que son los legatarios. Bien. En el testamento podemos instituir herederos y también podemos instituir legatarios. El legatario en cristiano, dígamelo. El legatario es la persona que va a recibir un bien específico. Yo le voy a dejar a mi portero, digo en el testamento, el vehículo, marca tantos, motor tantos, es un vehículo específico. En cambio voy a instituir heredero a fulano de tal. Él quiere decir que va a participar de toda la masa hereditaria en una cuota aparte. Ah, perfecto. Pero además lo puedo instituir heredero y legatario. Resulta que a uno de mis hijos le gustaba mucho tener la colección de los Beatles, digamos, ¿no? Que yo la tengo en discos de vinilo, y en el testamento pongo que estos discos no van a poder ser vendidos, ni van a ser, y que van a ir el legado específicamente a tal hijo. Claro. Y eso, claro, obviamente algunas dudas que pueden haber. Claro. Es mejor que exista, en el caso de no existir testamento, vuelvo atrás, es mejor que exista una sola persona a la que pueda ser declarada como heredera, a veces a la viuda o al viudo, porque me explicaban que si intervienen los hijos, este procedimiento puede ser mucho más largo, puede ser mucho más burocrático, implica la participación de todos ellos, se ralentiza el accionar, digamos así, del estado jurídico ante una situación así. Lo que pasa, Daniel, es que hay que tomar en cuenta que tenemos el derecho de opción, ¿no? El derecho de opción implica que podemos aceptar o renunciar a la herencia. Nadie puede renunciar a la herencia por otro heredero, es un acto personalísimo, a no ser que le demos un poder expresamente señalando de que pueden. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que los hijos no quieren
presionar al padre, al cónyuge, supérstite se llama, al que ha sobrevivido al otro cónyuge, y no le quieren hablar del tema de la herencia. Claro. Ellos tienen 10 años para aceptar la herencia. Tienen 10 años, pero hacen que la mamá, solamente la mamá acepte la herencia, o solamente el papá acepte la herencia. El papá va a registrar los bienes a su nombre y van a quedar a salvo los derechos de sus hijos que todavía no han ejercido su derecho. Esa es una opción. Y la otra opción es que los hijos rechacen la herencia, ¿no? Y que quede como única beneficiaria la mamá o otra persona. Bien. Ahora, esto nos demuestra que si bien puede ser el testamento la última voluntad de una persona, a la vez no lo es, porque se pueden modificar sus deseos, ya sea porque estos no estaban acorde a lo que dice la ley, o porque evidentemente, como usted mencionaba al comienzo del programa, pueden haber personas que pretendan la nulidad del testamento de esta persona, y es allí donde la voluntad quedó en una muy buena voluntad y punto. Claro, hay varias formas de invalidar el testamento. Tenemos la anulabilidad, tenemos la nulidad, y tenemos una forma que no invalida prácticamente el testamento, pero que el juez puede acomodar las cosas de forma que no se afecte la legítima de las partes. No es una nulidad absoluta, pero va a buscar más equilibrio entre las partes. Si hay algún bien, vamos a llamar a colación ese bien para que se divida en partes iguales entre todos los herederos y que no quede afectada esa parte. Pero bueno, lo importante es que el testamento realmente sí le permite al decuyus, al que va a tomar una decisión futura sobre sus bienes. Y no es precisamente fácil invalidar el testamento. Si bien hay muchas formas de invalidar el testamento, debemos tomar en cuenta que la nulidad testamentaria no es igual que la nulidad de otro tipo de actos jurídicos o negocios jurídicos. La mayoría de los actos jurídicos no pueden ser invalidados ad perpetuum, es decir, que la nulidad es una acción imprescriptible. En cambio, la nulidad del testamento específicamente prescribe a los 5 años. Y no a los 5 años de fallecido el decuyus, sino a los 5 años que ha sido dictado el testamento. Entonces le da mucha seguridad a una persona joven o relativamente joven que está seguro que va a vivir más de 5 años, dictar el testamento ahora, hablar con sus hijos, porque hay diferentes tipos de testamentos. Puede ser un testamento abierto, este testamento abierto lo pueden conocer todos los hijos y en consecuencia pues ya tienen una idea de lo que va a ocurrir y no lo van a poder invalidar cuando él fallezca si es que han transcurrido más de 5 años. O sea, con una fecha, es el testamento... Bueno, nadie sabe el día que... Bueno, hay mucha gente que realmente hace su testamento cuando ya sabe que está en los últimos días de su vida, que está con una enfermedad terminal y en fin, realmente decide tomar esta decisión de hacer un testamento porque está bajo esa presión. O llega a cierta edad y dice, bueno, a partir de esta edad ya tengo que ir preparando mi última voluntad porque no quiero que dejarlos a mis hijos y que se estén peleando. Exactamente. ¿Es lo más aconsejable hacer un testamento? Enseguida vamos a ir respondiendo a las preguntas que van llegando desde nuestra audiencia, porque claro, hay casos que quisiera que los desglosemos en el siguiente bloque, pero... Yo aconsejo hacer testamentos. ¿Sí? Sinceramente es una buena medida, es una forma de prevenir, es mejor prevenir que lamentar, porque bueno... ¿Qué ya pasa, tenemos... ¿qué pasa si de repente yo hago un testamento sobre un bien y cuando fallezco resulta que... ese bien ya no pertenece a la masa hereditaria? Exactamente. Simplemente se lo excluye de la masa hereditaria, ¿no? No pasa absolutamente nada. En la antigua Roma el testamento era nulo, pero en la actualidad se han ido perfeccionando alguna situación. ¿Qué pasaba si fallecía, si premoría y no dejaba, también se podía declarar? Había muchas causales de nulidad que ahora actualmente ya no son, ¿no? Que hay mayor seguridad jurídica de parte de... Pero hay que tomar en cuenta el derecho de acrecentimiento. ¿Qué pasa si uno de los herederos premuere al decuyus? Es decir, que yo había dejado a fulano de tal, que era, qué sé yo, 40 años más joven que yo, pero murió antes que yo y no tuve oportunidad para cambiar el testamento. Que va a haber la institución del acrecentimiento, es decir, que eso va a beneficiar a todos los herederos que estén instituidos en el testamento. Un segundito ahí. De verdad que me hace pensar en lo siguiente antes de seguir con la explicación. Ok, me parece interesante. Yo ya estoy mayor, tengo mi nieto, al que le quiero dejar un determinado bien, pero resulta que él fallece antes que yo, pero ha dejado una viuda, me ha dejado bisnietos, ¿no? Y ellos pueden ser acreedores de aquello que le está dejando esta persona. En realidad no son acreedores, pero se llaman... herederos de esto que yo le estaba herederos dejando. En representación. En representación. Exacto. Gracias. Ellos ingresan al acervo hereditario como herederos en representación del que ha fallecido, del premuerto.
Por Dios. Sí. Es complicado. Fascinante. Es la parte más interesante del derecho. Estoy civil. llegando a la conclusión, doctor, de que es más fácil nacer, porque de verdad uno viene sin nada, ¿no? Claro. Solamente tiene derechos en ese momento y que morirse. La verdad es que De verdad. no es difícil morirse, el problema es saber Saber hacerlo. definir antes de que este suceso, este acontecimiento futuro y que va a ocurrir Claro. lastimosamente en todos los casos de todos los seres vivos, va a llegar el día en que tengamos que fallecer. Claro. Y mejor prevenir con anticipación lo que vaya a ocurrir. Que llegado el día que terminemos muertos y que no tengamos ni siquiera dónde quedar enterrados, porque no hemos ni siquiera previsto un lugar donde los pueda enterrar. Entonces, Claro, ni funeraria que nos ni permita funeraria que velarnos. nos permita ¿no? ver. Mucha gente muere así, y los hijos en ese momento se tienen que ir a prestar dinero, o simplemente prefieren, ¿qué vamos a hacer con el cadáver? De repente prefieren donarlo a alguna institución, o van a preferir enterrarlo en un cementerio clandestino, y obviamente que la persona que ha fallecido no deseaba eso. Claro. Entonces se puede prevenir todos estos aspectos ya en el testamento. Vamos a hacer una pausa, son las 4:30. Estamos conversando con el doctor Fernando Villafuerte, hablando sobre el testamento. Y al volver ya vamos a estar respondiendo todas las consultas que nos van llegando al chat. Ya volvemos. Gracias. Consejos, recomendaciones, orientación legal y financiera. Eso y más en Claro y Concreto. En Multicine encuentras grandes promociones todos los días. Martes 2x1 con Banks, miércoles a mitad de precio para todos, jueves 2x1 con Banco Económico, viernes 2x1 online. Y no olvides que con tu tarjeta BNB tienes 10% de descuento todos los días. Multicine, momentos de película. Atención a nuestros usuarios de Entel. Si se pregunta qué pasó con la señal de TV, le contamos que estamos trabajando para darle la mejor señal y la mayor cobertura de la televisión digital. Estamos en el satélite y al alcance de todo el país, de manera simple y gratuita. Y para ello, solo debe realizar algunos ajustes para ver ATV. Ingrese al menú del decodificador y busque la opción Configuración. Navegue hasta encontrar la opción Ajustes de sintonización. Es importante que ingrese Búsqueda de canales manual. Luego, debe introducir los siguientes parámetros en el grupo de canales de la Agencia Boliviana Espacial. Frecuencia 12.545 MHz. Symbol rate 30.000 MB por segundo. Polaridad circular derecha. Effect rate 2/3. Modulación DVB-S2/8PSK. Aceptar los cambios y listo. La señal de TV estará libre, disponible y sin cortes en su receptor. Claro y Concreto por ATV Radio. Cuatro con 31. Y ahora sí, la audiencia se comunica con nosotros y nos hace la siguiente pregunta, doctor. Muy bien. Una consulta. ¿Qué hacer si después de fallecidos los padres aparece un hijo como propietario con venta cuando los fallecidos ni firmaban? ¿Qué pueden hacer los otros hijos? Conflicto Claro. que me imagino es cotidiano. Desde Cochabamba nos mandan esa pregunta. Este es un problema no sucesorio, es un problema contractual. El papá, en lugar de dejar a través de un adelanto de legítima, porque el adelanto de la legítima al hijo habría que pagar el impuesto sucesorio de 3% a la transferencia y un 1% a la sucesión hereditaria, sería 4%. Entonces, nos ahorramos mucho si fingimos una transferencia, ¿verdad? Aunque ahora la alcaldía ha sacado nueva normativa donde ya las transferencias a los hijos igual tienen 4% de impuestos, ¿no? Y si va a ser otros casos a través de un adelanto de legítima al sobrino, va a ser mucho más alto el impuesto. Pero normalmente es lo que hacen los papás, venden a los hijos antes de fallecer. Es una forma de disponer mucho más sencilla que un testamento, digamos. El testamento les podría salir más fácil, pero prefieren hacer varias ventas de sus diferentes bienes y que los hijos estén de acuerdo en esto. Yo les aconsejo inclusive hagan un acuerdo transaccional para que en el futuro los hijos no puedan reclamarse entre ellos. Bien. Ahora, en este caso, lo que me llama la atención del Que han mensaje, falsificado la firma, dice. me da la sensación de que es así, porque se aparece con un contrato, aparece Claro.
como propietario con venta, ¿no? Es el tema que hablábamos el otro día. Cuando ni firmaban. Claro, exactamente de eso trataba la audiencia del juicio que yo tenía la otra vez. Ok. ¿Qué pasó? Fallecieron los papás y apareció después, como 20 años después, un documento con una fecha anterior, pero las firmas eran falsas, todo. Dios mío. Reclamando ahí un terreno, una cuestión que no venía a ningún lado. Pero es muy frecuente que los hijos hagan falsificar las firmas y aparezcan ventas de este tipo. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? No es un tema sucesorio, lo que se tiene que hacer es demandar la nulidad o la nulidad en este caso, porque no ha habido contrato. ¿Por qué no ha habido contrato? Porque no ha habido ese acuerdo de voluntades que señala el 450. Si no ha habido voluntad, entonces el contrato es inexistente. Bien. Y por inexistencia se puede demandar su nulidad en la vía ordinaria. ¿Quiénes pueden Hay que demandar? hacerlo, hay que hacerlo sí o sí, por la vía ordinaria. Tienen que demandar los herederos de las personas que... ¿Y contra quiénes va? Contra todas las partes que intervienen en el contrato. Así es. Bien. Si las partes que intervienen son los fallecidos con... Claro, los herederos de los fallecidos van a tener la acción. Bien, ok. Dice, buenas tardes, sobre el tema que están tratando. ¿Qué pasa si el papá antes de fallecer vende su propiedad, ya sea a un tercero u otro familiar? Obviamente unos 5 o más años. Esta parte no la entiendo. Ya sea porque los hijos nunca estuvieron presentes para cuidarlo en su vejez, brillaron por su ausencia y solo aparecen cuando falleció para reclamar la herencia. Me da la sensación de que hay como que tres figuras yo aquí. Entendí bien, yo la ¿Sí? entendí perfectamente. Me alegra, explíqueme a mí también, por favor. Ya, la situación es la siguiente, ¿no? En el derecho las cosas son como matemáticas y físicas. A veces pensamos que el hecho de vender una casa hace que la casa desaparezca. No, la casa no desaparece, no. Yo he vendido la casa, significa que tengo mis 100,000, 200,000, 300,000 dólares que valía la casita, las tengo bien depositadas en el banco o bajo el colchón, y cuando me muera los hijos van a tener el dinero. Si es que no me lo he gastado antes. Claro, pero si se lo ha gastado tiene todo el derecho. Pero sería muy difícil, digamos, de gastarse 300,000 dólares, a no ser que no está prohibido de hacerlo. Sé de personas, doctor, ¿no? que son expertos. Sí, que pueden hacer, ¿no? Pueden invertir mal ese dinero. Pero lo que se refiere a la audio, la que está escuchando el programa, se refiere al caso de que el papá haga una donación, que no es lo mismo que la venta. El papá quiere realmente castigar a los hijos que lo han tratado mal, dice que no le han dado la ayuda que necesitaba él en los últimos días de su vida. Finalmente los papás envejecen y ya no tienen por qué estar cuidando a los hijos, sino que los hijos tienen la obligación de cuidarlos a los papás, y en este momento de rabia los papás, en lugar de desheredar a sus hijos, donan el inmueble, lo regalan. Y en este caso lo que han hecho es una venta ficticia. A un familiar, a un tercero. Dice a un tercero, a quien sea, Exacto. pero el papá no recibió ni un peso. Los hijos van a buscar a las cuentas bancarias, no hay plata, nunca depositó el dinero. Exacto. Tampoco salió de viaje, no hizo nada, no se compró otro auto. ¿Y dónde está la plata, digamos? No hay. Entonces presumimos que ha habido una donación. Yeah. Y este caso da lugar a la nulidad también de esa donación. Porque para que haya donación, efectivamente, bueno, no de la donación, sino de la compraventa, porque en realidad se trataba de una donación, no ha habido el pago del precio. Y corresponde demandar al comprador la nulidad y demostrando de que no se ha pagado el precio por la adquisición de ese bien. Bien, aquí el hecho de que aparezcan solamente para reclamar la herencia es una actitud reprochable, evidentemente, pero ¿el derecho hace algo al respecto? El derecho no va a castigar a esos hijos que en los últimos días de la vida del papá no le prestaron la ayuda, la asistencia. Lastimosamente no es una causal de indignidad. O sea, no es agravante, digamos, para perder no, derecho pero alguno. obviamente que el papá al momento de hacer el testamento, por eso es la importancia del testamento, tiene la posibilidad de disponer de una quinta parte que él tiene y beneficiar y quitarle esa quinta parte de ese hijo, ¿no? Claro. Y si ha habido otras agravantes mucho más terribles, que no sean simplemente el olvido, también se puede decir de una tentativa de homicidio por omisión, ¿no? Porque dejarlo al papá en el hospital, que he visto el caso, es terrible, es terrible. La dejan a una mamá en el hospital y le dice, mire, nosotros no tenemos dinero para cuidarla, opérenla y mejor si se muere, digamos, porque realmente no tenemos cómo recuperar. Pero tiene 87 años, todo, señora, mire, no, realmente no tenemos qué hacer con ella.
no tenemos ni dónde llevarle. Entonces, esa situación a la mamá que esté en ese estado puede hacer su testamento y realmente desheredarlos, porque hay una tentativa de homicidio escondida por ahí, una tentativa por omisión. No es que le están matando, pero Claro. están omitiendo darle la ayuda necesaria. Claro, exactamente. Exacto. Las figuras que ustedes verán. Buenas tardes, ¿me puede explicar sobre heredero y legatario? Tal vez sería importante Claro. recalcarlo. Y añade, a ver, una tercera persona como mi cuñado, ¿podría salir beneficiario? Ese es el problema más grave, que muchas veces hay testamentos donde aparece el cuñado como beneficiario, pero no. A ver, esto es Herederos en primera línea, en segunda tenemos que línea. hablar de lo que son los bienes propios, ¿no? Ok, Dentro de los bienes propios, el Código de las Familias dice que están los bienes que se adquieren por herencia. Es decir, que si yo estoy casado con mi esposa, todos los bienes que adquiramos durante el matrimonio son gananciales, nos pertenecen por igual. Pero los bienes que yo adquirí por herencia, que se supone que tienen una causa anterior al matrimonio, son propios, son míos nomás. Puedo disponer de ellos de la forma como yo guste, sin el consentimiento de mi cónyuge. o sea, si me separo, inclusive me llevo ese bien. Claro, obviamente ¿Sí? sí, no pueden reclamar, si usted se separa, se divorcia, esos bienes continúan siendo propios y no pertenecen al acervo matrimonial. Ahí está. Entonces, vamos a abrir aquí un llegamos al capítulo tema- para el divorcio especial. ¿no? Aquí llegamos al tema del cuñado. Sí, exacto. ¿Quién es el cuñado? Es el esposo de quién, del hermano o la esposa. Claro. ¿No? Él puede heredar, si hay un testamento, Ujú. si hay un testamento y realmente ha resultado ser un yerno excelente, una nuera excelente, ¿por qué no? El de cuyos puede en el testamento nombrarla legataria o heredera a esa persona. Pero ¿cómo podría beneficiarse? No puede beneficiarse porque los bienes son propios del heredero, no del cuñado. Claro. Ha quedado relativamente clara la imagen. El heredero es el hijo en este caso. El hijo es el... Claro, y el este cuñado se beneficia solo si es explícitamente declarado legatario. Este es el problema que nos encontramos con muy frecuentemente, es el tema de los cuñados. Fallece el papá, se divide la herencia y al final el único que agarra todo el patrimonio de uno de los hermanos, a veces su esposo o su esposa. Y eso no corresponde, ¿no? Claro. Entonces hay que hacer los trámites en materia familiar. Si ha habido el divorcio correspondiente, demandar la nulidad de esa división, o en fin, se puede ver. Un padre y un yerno, ¿ok? Ujú. Ambos viudos y no tienen más familia. Fallece, en este caso, el suegro. Correcto. ¿El yerno puede heredar algo? A ver, otra vez. Es un padre. Un padre y un yerno, padre y un ambos yerno. viudos, o sea, perdieron a sus parejas, no hay nietos, no hay absolutamente nadie. Quedaron los dos Bien. como núcleo familiar. El digamos. principio, la regla oficial es que el cognado más cercano es el que le corresponde la herencia, ¿ya? Ok. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tenemos que distinguir entre lo que son afines de lo que son los parientes consanguíneos. Ujú. Bien, quiere decir que si no tenemos hijos, bueno, hereda el cónyuge. Si no tenemos hijos, heredan los papás, ¿verdad? Si no tenemos papás, heredan los hermanos. Si no tenemos hermanos, heredan los sobrinos. Si no tenemos sobrinos, bueno, pueden heredar los primos y después los primos más lejanos, en fin. Ellos tienen el derecho de aproximarse y pedirle, porque son herederos legales, no son forzosos. Necesariamente deben aproximarse al juez y conforme al 1007 del Código Civil, solicitar que los declaren herederos porque demuestran su vínculo consanguíneo con esta persona. ¿Puede el yerno entrar en este rango? No puede entrar el yerno. ¿El yerno cómo podría reclamar? Pues solamente si el de cuyos lo ha nombrado heredero a través del testamento o lo ha nombrado legatario a través del testamento. No hay testamento. en No hay este caso. testamento, entonces... ¿Qué hace el Estado con esos bienes? Bueno, el caso inusual que realmente es muy extraño, pero que ocurre, es el caso de la Fundación Agramón, digamos. He tenido una cliente igual que no tenía absolutamente a nadie en la tierra y ha dejado un testamento muy bueno. Pero normalmente, bueno, queda la herencia yacente, aunque hay la doctrina que dice que en Bolivia no existe la herencia yacente. ¿Y quién va a heredar en última instancia es el Estado? Ok. El Estado. Y Ok. se puede, muchas personas el Estado no tiene por qué saber quién ha fallecido con testamento o sin testamento, pero sí se puede denunciar lo que llamamos bienes vacantes.
los bienes vacantes, esa casa que está vacía, la denunciamos y tenemos la posibilidad de que se la venda, y si no hay comprador, la va a adquirir el Estado. ¿Quién defiende los derechos de aquellos herederos que de repente puedan tener algún nivel de discapacidad? Y que Claro. los consideren que no, pero es que él no va a poder administrar esto. ¿Quién vela por los derechos? Porque tienen el derecho hereditario, perdón. Pero claro, ¿No? claro, ¿no? Los menores de edad y los discapacitados también participan de la herencia, ¿no? ¿Qué pasa con esos hijos? Tenemos 4 hermanos que tienen 18, 20, 25 y de repente el papá tuvo un hijito de 2 años, 3 años. Benjamín. Ajá. ¿No? ¿Quién va a reclamar por esos derechos? Se supone que la madre, que es la representante legal, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre con los discapacitados que no tienen papás? Que no tienen, el Estado les nombra un tutor o un curador, para ser específico en el término, y el curador es el que tiene que reclamar la herencia, la parte que le corresponde, administrar los bienes de estas personas que necesariamente deberían ser declaradas interdictas. Interdicto quiere decir que esta persona no goza de la capacidad legal. Cuando hacemos un contrato dice, no, que el notario ha visto que esta persona es hábil por derecho. Quiere decir que es capaz, que es mayor de 18 Exacto. años. Pero más que mayor de 18 años, quiere decir que no tiene ninguna enfermedad que la discapacite en su capacidad de querer y entender. Si la persona está discapacitada de querer y entender, ya sea por un tipo de retraso mental, bueno, puede ser cualquier figura, entonces necesariamente debe actuar alguien en representación de él. ¿Y quién es esa persona que va a actuar en representación de él? Es el curador o el tutor que le nombre el juez. Puede ocurrir el caso, y ocurre, que el representante de esta persona sea el mismo Estado a través de alguna institución, Ya. ¿no? Entonces, ellos son los que reclaman eso. Pero lastimosamente eso es muy teórico, muy doctrinal. En la práctica estas personas, realmente, muchas personas se ven que no tienen quien las proteja realmente, ¿no? Habitualmente, ¿qué demora más? ¿Una declaratoria de herederos o la aplicación de un testamento? Bien, la aceptación de la herencia se hace en 1 día, 2 días, ¿no? No tarda más. Ya. La apertura del testamento también. Sí. El problema que tenemos es lo que pasa después. Claro. Los hijos no están muy de acuerdo en cómo van a dividirse la herencia, y entramos en un juicio de división y partición de herencia donde hay que subastar los bienes porque los hijos no saben cómo repartirse esos bienes. Subastarlos, o sea, es decir, que entre los hijos van pujando. No. Lo Ah, que ya, pasa es acláreme, que pero- nadie está obligado a permanecer en copropiedad, ¿no? Cuando se abre la herencia, los herederos terminan siendo copropietarios de diferentes bienes, Ah, ya, ok, ¿no? ok. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, si están todos de acuerdo, van a vender la casa para repartirle a cada uno la parte que le corresponde. Pero puede suceder que en esa casa viva uno de los hijos, o 2 de los hijos, y que los otros 3 hijos quieran el dinero, pero esos que están viviendo en la casa no, porque con el dinero que van a recibir ya no van a poder comprar una casa de esas características o un departamento, y van a tener Exactamente. que pagar un alquiler. ¿Qué pasa en estos casos? Entonces, estos hijos que quieren disfrutar también de su herencia, porque finalmente los únicos que están gozando de la herencia son esos que están viviendo en la casa, ¿no? Y además, quienes pagan a veces impuestos son los que no viven en la casa, es lo peor todavía. Sí. Wow. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, se demanda la división de la herencia, y la división de la herencia consiste en decirle al juez, estos son los bienes que hay de esta masa hereditaria, y el juez los va a sacar a subasta pública, va a haber alguna persona que los compre, y el dinero que se reciba por esa subasta se va a distribuir en partes iguales. Obviamente que a nadie le conviene subastar un bien, porque el valor que se va a adquirir en la subasta es mucho menor que el que se va a adquirir en una venta comercial normal. Pero llega al caso de que no se ponen de acuerdo y no hay otra solución que llegar a la subasta. Claro. Porque se supone que el derecho tiene que velar por todos, por absolutamente Claro, todos los claro, que en no este puede caso son herederos, ¿no? Exacto. Por favor, el significado de anticipa, me dice aquí. De anticipo de legítima. Exacto. ¿Tiene consentimiento o es solo con consentimiento de uno de los cónyuges? Creo que me perdí ahí. No, ahí estamos ya perdidos. Bueno, el anticipo de legítima es una donación Ya. que es un acto, no es una donación, es un anticipo de legítima, para ser muy concretos. El anticipo de legítima es un acto que no es a título oneroso, Ah, ya. es una liberalidad que hace el papá y en vida distribuye sus bienes a sus hijos. No necesariamente en forma equitativa, pero se supone que lo va a hacer. Y le deja a un hijo una casa, le deja a otro hijo, y este anticipo de legítima que consta en una escritura pública, la llevamos a derechos reales, la inscribimos. ¿Quiénes pueden gozar del anticipo de legítima? Los herederos forzosos, que son la cónyuge, no.
La cónyuge no. No, Ok. no pueden haber ventas entre esposos. El régimen de ganancialidad les impide a los cónyuges distribuirse el porcentaje que les toca. Los dos son dueños por igual y no pueden cambiar absolutamente eso. Pero sí pueden disponer de sus bienes a favor de sus hijos y lo hacen a través del anticipo de legítima. La edad no tiene nada que ver con un porcentaje mayoritario en la herencia. Todos los herederos reciben por igual. Correcto. Tengan la edad que tengan. Aquí hay unas pequeñas cosas que pocos saben. Muy Hay bien. una diferencia entre los hermanos germanos, que son de padre y madre, y los hermanos que son solamente de padre o solamente de madre, que pueden gozar de ciertas beneficios. A los de padre y madre tienen mayor derecho que los Claro. medios hermanos. Correcto, correcto. ¿En qué porcentaje? Es muy No, en la grande la diferencia. No, en la parte que bueno, si mueren los dos cónyuges, obviamente a este no le va a tocar pues el 100% del acervo hereditario, ¿no? Pero hay un tratamiento especial en el Código Civil respecto a los hermanos germanos y los hermanos que son de, digamos, lo que llamaríamos hermanos de una sola madre o de un solo padre, ¿no? ¿Qué pasa con la aparición de otras parejas? Es el problema, ¿no? Es un problema. La bigamia es un delito, eso no está reconocido en nuestro sistema. La bigamia es un delito y el segundo, tercero, cuarto, quinto matrimonio son nulos. Es decir, que no deberían surtir los efectos que reconoce la ley. Pero hay aquí muchas modulaciones, diríamos, previsiones que contiene tanto el Código de las Familias como el Código Civil. Por ejemplo, ¿puede heredar el cónyuge que ha estado separado más de 2 años? La ley dice que no. No, Ya, ok. no, Ya. sí, porque si han estado separados, entonces realmente lo excluimos, lo podemos excluir de la herencia. Ah, porque ese es un Sería divorcio tácito, ¿verdad? Es un divorcio tácito. Y puede, aquí habría que, y aquí entramos en un grave problema porque no se puede reconocer esta unión libre o de hecho que el cónyuge ha tenido con otra persona. Y esta cómo podría beneficiarse o cómo no. Y en realidad no podría legalmente, pero el nuevo Código de las Familias ha establecido algunas salidas alternativas que sí le permiten a este cónyuge que está en una unión libre o de hecho y que mantiene todavía alguna relación familiar, conyugal, civil, digamos, con una pareja con la que se ha separado, puede llegar a reclamar una parte de esa herencia. Una última consulta de nuestra audiencia dice: buenas tardes, en caso de que muera el marido y mujer y no dejaron herencia, los hijos se repartieron en 4, los nietos tienen derecho a reclamar. Atentamente, Gabriel. Los hijos, entiendo, creo que son 4, entonces los hijos se repartieron la herencia. ¿Los nietos tienen derecho a participar de aquello? No, pues si no ha muerto ninguno de los herederos, no. Claro, No, porque pero ellos si son solo los nietos. Claro, ellos no pueden subentrar, solamente podrían subentrar en la masa hereditaria en caso de que hubiera fallecido su papá, que era el heredero. Pero si no ha fallecido su papá, ellos no van a ser considerados. Doctor, ¿los juicios se heredan? Claro, lógicamente, sí. Sí, o sea, Sí. si hay un pleito legal y una de las partes fallece. Bien, hay que distinguir algunas cosas. Sí, Pero sería divertido ponerlo en el testimonio, en el testamento, ¿no? claro, no, lógicamente se va en el testamento. El regalito, ¿sí? Pero obvio. Un regalito de esos. Bueno, es que hay que analizar que hay muchas clases de juicios. Wow, ok, ¿No? perfecto. Un punto esencial es que si el papá era imputado, la mamá era imputada, es decir, se estaba siguiendo un juicio por la comisión de un delito, Exacto. el proceso queda extinguido. Ya. La Robo, muerte, digamos. la muerte extingue el proceso penal cuando fallece el imputado, la imputada, la acusada, en fin, ahí Bien. muere la. Ok. Bien, ¿qué pasa si fallece la víctima del delito? Es decir, un caso de un homicidio, ha fallecido el que ha sido la víctima. Claro. ¿Quiénes pueden seguir el proceso? Los herederos. Y esa regla se va a aplicar en todos los delitos. Los herederos sí están reconocidos precisamente como víctimas y como pueden ser querellantes y continuar el proceso penal contra la persona contra el imputado. Ok, que se está en la haciendo. línea del afectado entonces sí Bien. se hereda. Ese es un caso. Ahora Ah. veremos materia laboral. A mi papá le deben beneficios sociales,
Ya. Falleció, los beneficios sociales son imprescriptibles de acuerdo a la Constitución Política del Estado. Digamos que en 30, 40 años puedes reclamar los nietos, bisnietos, sí puede, porque la Constitución los declara imprescriptibles. Siempre y cuando demuestren que esa es la figura. Claro, se tiene que demostrar que existen esos derechos laborales, esos beneficios sociales por cobrar, que son imprescriptibles, y los hijos van a poder cobrarlos. Doctor, para ir ya concluyendo, rescato esta su sugerencia de que toda persona tome las previsiones, y esto implica obviamente hacer un testamento. Sí. Brevemente, ¿el testamento tiene algún formato específico o es simplemente puede ser una hoja simple, como a veces muestran, ¿no? Aquí está mi testamento y le dejo todo a tal. No. El testamento es uno de los actos que más formalidades tiene, porque además implica la disposición de todo un patrimonio. Entonces, necesariamente deben intervenir muchos testigos, 7 testigos, se tiene que hacer, podemos hacer ante un testamento cerrado privado, pero lo ideal es hacerlo con un notario de fe pública, que el testamento sea redactado por un abogado, cumpliendo todas las formalidades que exige la normativa civil y notarial, porque de lo contrario sí corremos el riesgo de que se pueda declarar la anulabilidad de ese testamento. Doctor, como siempre es un placer conversar con usted. Gracias. ¿Algún número de contacto que usted pueda facilitar para aquellos oyentes que quieran un asesoramiento mayor? Pero claro que sí, con mucho gusto, Daniel. Mi celular es el 720-61845. Mi oficina está en el edificio Handal, piso 10, oficina 1004, aquí en la ciudad de La Paz, porque la anterior vez me escribieron de otros departamentos, de otras ciudades. Entonces, les aclaro que yo tengo domicilio aquí en la ciudad de La Paz y con mucho gusto puedo atender a las personas en materia sucesoria. De hecho, yo pienso que para que un testamento goce de toda la credibilidad sería indispensable, además de que participen los testigos, que estaban muy bien en Roma los testigos, y tenían que ser vecinos además. Ahora ya entendemos que vecinos significa que vivan en la ciudad de La Paz, no en el mismo edificio o en el mismo barrio. Exacto. Sí. Pero ya es bastante complejo. Lo ideal es más bien grabar, filmar, tener un respaldo como se hace en los países de tendencia anglosajona, donde el testamento no solamente figura por escrito, sino que se ve en el video cómo el testador escucha la lectura del testamento, se vean a los testigos, todo esto para darle mayor validez y hacer que la figura esta realmente sea el acto de última voluntad y que los hijos no lo pisoteen en el último momento. Claro que sí. Doctor, muchas gracias. Gracias. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Un placer conversar con Igualmente. usted. Vamos a la última pausa y al volver, nuestras conclusiones. Antes de tomar una decisión, tómese un descanso. Ya vuelve. Claro y concreto por ATV Radio.